Buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos desde cualquier parte donde se encuentren. Nosotros somos el Club de Leones José María Vargas. Estamos haciendo esta charla en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental y por eso esta charla está titulada como Hablemos sobre Salud Mental. El Club de Leones José María Vargas está conformado por alumnos y estudiantes de Medicina y Citotecnología de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Esta iniciativa va con el objetivo de servir e informar a la comunidad en estos tiempos tan difíciles de pandemia sobre su salud mental. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo con la licenciada Mitzi Ruiz. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, practicante de PNL, especializada en neurobiología. Y bueno, nada, sabemos que van a aprovechar esto de la mejor manera. Agarren sus tips, dejen las preguntas, recuerden seguirnos en @Club de Leones Vargas en Instagram y a la doctora Mitzi en @Mitzi Bienestar. Siguiente. Bueno, primero que nada quiero agradecerles al Club de Leones por esta invitación que me han hecho y felicitarlos por esta iniciativa. Pocas veces la gente se plantea la salud mental, ¿okay? Y muchísimo menos en estos momentos. Generalmente nos estamos preocupando básicamente por el concepto de salud, si estamos bien o estamos mal físicamente, y pocas veces nos orientamos a lo que significa el mundo de la psique. Sobre esta base, vamos a proceder a hacer un contexto de charla para que podamos alinearnos y poder hacer una mejor comprensión de lo que estamos, hacia dónde queremos apuntar. Lo primero que vamos a hacer es manejar el concepto de salud desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Por eso vamos a proceder a expresar este concepto. Entonces, ¿qué es salud? Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este es el primer punto. Para efectos de la Organización Mundial de la Salud, la salud no solamente es la salud física, sino incorpora dos variables nuevas, que es la salud mental y la salud social. ¿Okay? Entonces, ya tenemos un concepto que es multivariable. En ese mismo orden de ideas, pasamos a lo que es la salud mental. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Lo primero que hablamos acá es de que el individuo debe estar consciente de sus potencialidades y esas potencialidades van a ser sus recursos para manejar una situación normal de la cotidianidad y de esa manera poder generar productos de manera acorde a lo que ellos consideran y a su vez estar al servicio de una comunidad. Desde este concepto ya vemos cuántos estamos alejados de lo que es salud mental, más no solo a nivel mundial, sino en el caso país, el tema país, en nuestro caso, el caso de Venezuela. Es importante que aclaremos algunos puntos acá. Entonces, lo primero es que es normal para cada país y que es normal para cada cultura. Sin embargo, siempre apunta a tres elementos fundamentales, que es la potencialidad, la normalidad, la productividad en base a estos dos puntos anteriores y finalmente estar al servicio. ¿Qué significa pandemia? ¿Okay? Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud,
es la propagación mundial de una nueva enfermedad. ¿Okay? No solo es una región, es mundial. En este caso es una pandemia del área de las gripes, ¿okay? Y ese virus ha generado que el mundo esté indefenso porque la gran mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Y finalmente lleguemos a lo que es el mundo de las emociones, porque en este momento la salud mental está muy relacionada con las emociones en tiempo de pandemia. Para efectos de esta charla, una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento o expresiva. Cuando hablamos de experiencia subjetiva, tiene que ver necesariamente con la interpretación que yo le doy al evento de lo que está ocurriendo. De allí que un mismo evento genere emociones distintas en diversas personas, porque tiene que ver con la interpretación, la significación y la conceptualización que yo tengo de ese evento. Por eso hablamos de una experiencia subjetiva. Luego, una respuesta fisiológica, porque efectivamente en el cuerpo se da una serie de actividades que se asocian a una emoción. Cuando nosotros vemos a un chico que nos gusta, inmediatamente pues sentimos un montón de cosas. Entonces nos sudan las manos, sobre todo si es el primer chico que nos gusta en la vida. Nos dan mariposas en el estómago y muy probablemente nuestra compañera que esté en ese evento pues no sienta absolutamente nada. La respuesta fisiológica va a determinar también mucho cuál es la emoción que estoy sintiendo. Y finalmente hay una respuesta, comportamiento, sea expresiva o no. Por eso hablamos de que el cuerpo dice lo que la boca calla. No necesariamente esa respuesta fisiológica, ese comportamiento se va a verbalizar, pero sí va a haber una respuesta no verbal en todo el cuerpo, valga la redundancia. Desde ya con estas variables definidas, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las emociones predominantes en tiempos de pandemia? La ira, el miedo o temor y la tristeza. ¿Okay? En este momento no hay investigación sobre cuáles son las emociones y sentimientos asociados. Sin embargo, hay muchas expresiones donde encontramos que las emociones predominantes, en primer lugar, es el miedo, porque no sé lo que está pasando y lo que quiero es huir o luchar. La ira, porque es la respuesta de agresión, o sea, tengo mucha rabia contenida porque todo lo que estaba dentro de lo que yo quería hacer, no lo puedo hacer. Y lo que quiero hacer en este momento, en función de la situación de lo que está ocurriendo, muy probablemente no tengan los recursos o aún no los he encontrado. Y la tristeza es el dolor porque no logro ejecutar lo que yo tenía planeado. Entonces entro en un proceso de duelo porque absolutamente todo ha cambiado. Y cuando hablamos de todo, tiene que ver con que nuestros vínculos, nuestras formas de manejarnos, nuestras respuestas adaptativas, nuestra cotidianidad, nuestro proyecto para el 2020, no está y no se puede ejecutar. Y los vínculos han tenido que ser redefinidos bajo unos espacios y un contexto totalmente distinto al cual yo estaba acostumbrado. Todo eso hace que entremos en un proceso de duelo, porque efectivamente muere una forma de vida
Y tenemos la obligación de encontrarnos con una nueva forma de hacer las cosas, de vivir las cosas. Tenemos que deconstruir para reconstruir, ¿ok? Tenemos que empezar a cambiar de esquemas de pensamiento, de incluso revisión de valores y revisión de estrategias de vinculación. Algunos motivadores en este momento, entre los cuales me incluyo desde el campo de la salud, creo que estamos en un momento donde tenemos que pasar de la apariencia a la existencia, porque no tenemos mayores alternativas. ¿Okay? Tenemos que dejar de hacer para ser. Tenemos que empezar a manejar la figura de proceso más que de producto. Entonces, todo este cambio supone un carrusel de emociones, supone un duelo y supone un proceso adaptativo. Y es importante decir algo, ninguna de las emociones son malas ni son buenas, generan bienestar o generan incomodidad, pero la gran realidad es que absolutamente todas las emociones están dentro de procesos y funciones que nos permiten la adaptación a una situación. Es decir, si siento dolor, el dolor es sano porque estoy en duelo y debo sentir dolor porque mi forma, mi esquema de vida, mi estilo de vida ya no es. Y es natural que al cerrar ese ciclo yo entre en un proceso de dolor y de tristeza. Es natural que el miedo me aborde y que el temor me aborde, porque no tengo certeza de lo que está pasando, no tengo control de lo que está pasando, ni siquiera sé si tengo los recursos para poder afrontar una nueva situación. Y la ira tiene una característica, aunque la ira es una de las emociones más penalizadas, y es que nos da movimiento. Cuando nosotros tenemos rabia, nosotros sentimos que podemos contra el mundo, la rabia nos moviliza. Entonces, una de las primeras cosas que debemos tratar de hacer en estos momentos en que estamos viviendo de confinamiento para el mundo y en el caso de nuestro país, se le suman otra serie de situaciones de corte social, es abrazar las emociones para poder saber qué es lo que qué puedo hacer con eso. Y si tengo la posibilidad de hacer un cambio desde allí, poderlo hacer. Entonces, a partir de esta conciencia y a partir de este espacio, yo creo que podemos hacer un cambio en muchas cosas. Así es. Bueno, siguiendo el mismo orden de ideas que llevábamos anteriormente, hablando de las emociones, poniendo en contexto lo que es la salud mental, vamos a leer algunas preguntas que recopilamos desde el formulario que llenaron para la inscripción de esta maravillosa ponencia el día de hoy. La primera pregunta es, posibles escenarios post pandemia, ¿cómo prepararnos para enfrentar la nueva realidad? Entonces, bueno, doctora Mitzi, cuéntenos cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad que ya estamos enfrentando hoy en día. Fíjate algo, efectivamente la pandemia ha marcado un antes y un después en la vida de todos, de absolutamente todos, no solo el mundo, sino los venezolanos también. ¿Ok? ¿Por qué hago el inciso entre el mundo y los venezolanos? Por lo siguiente, el mundo efectivamente tiene una realidad de la pandemia y eso es innegable y es tan traumático o es tan aversivo como la que tenemos nosotros. Sin embargo, en el caso de los venezolanos tenemos unos aditamentos que nos hacen un poco más cuesta arriba, pudiésemos decir así, lo que es afrontar esta situación. ¿Qué escenarios se plantean post pandemia?
Los escenarios post-pandemia básicamente se habla de que después de la pandemia del COVID, la pandemia que viene son los trastornos psicopatológicos o los trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque simplemente el mundo cambió. Y cuando hablamos del mundo cambió, no solo nos estamos refiriendo al que el mundo cambia porque ya no es el mismo. Estamos hablando de que nos enfrentamos a algo que era absolutamente desconocido, a algo que no tiene resolución aún, a algo que ha tenido un retroceso y en este momento está teniendo un repunte. Es decir, estamos volviendo al mismo principio, el principio del confinamiento. Por ejemplo, desde esa perspectiva que habla de confinamiento, y me voy a quedar un momento allí, el mundo y todos nosotros estamos orientados a salir, a hacer, a producir, a generar, porque todo está en función del producto. ¿Qué hace el confinamiento? El confinamiento simplemente te retira y te saca del juego. Y te dice, no puedes salir, no puedes hacer las cosas tal cual estaban diseñadas en tu pensamiento y en el mundo. Y no puedes vincularte, no puedes. Tienes que pensar una nueva forma de hacerlo. Eso supone un proceso, pero no solo es un proceso personal, sino que socialmente no estamos adaptados para que eso se diese. Porque nos llegó, simplemente nos llegó. Entonces llegó de manera inmediata, imprevista, ¿ok? Entonces, de allí que uno se plantee que la gran pandemia que viene tiene que ver con el orden de la psique. Entonces, ¿qué supone? Supone muy probablemente lo que llamamos estrés postraumático. Y dentro de la gama de estrés postraumáticos tenemos el tema trastornos de adaptación, trastornos de ansiedad, trastornos de somatización, duelos complicados, ¿ok? Sí. Y en algunos casos, trastornos disociativos se habla, entre muchas cosas. Por supuesto, también tenemos el tema de la depresión y apuntalando el trastorno de ansiedad. Para el 2017, la Organización Mundial de la Salud estableció que habían 300 millones de personas con depresión y 260 millones de personas con trastornos de ansiedad. Estamos hablando de hace 3 años en una situación normal, ¿ok? Súmale a esto en esta situación que no es normal. Sí. O sea, es que yo creo que nosotros, aquí en caso de Venezuela, ¿no? Nosotros íbamos escuchando que en China, que estaba sucediendo, que Europa, que confinamiento, uno lo iba escuchando, pero realmente uno no lo dimensionaba como nuestro. Uno decía, aquí no va a llegar, aquí no va a pasar nada. Y de repente ese 13 de marzo te llamaron, te dijeron, mira, te tienes que encerrar en tu casa, tiempo indefinido. Unas personas te decían, esto va a ser 3 meses, esto va a ser 2 meses, otra un poco más realista te decía, mira, esto viene un año, y como usted dice, realmente nadie se lo esperó. Es como dice mi mamá, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae, y Claro. como que nadie le prestó atención a las piedras que venían. Y en el caso de Venezuela hay un tema adicional, que es que, como te decía con anterioridad, hay elementos que suman a una situación que per se es traumática. Y me explico. En la pirámide de Maslow, las primeras necesidades tienen que ver con alimentación y seguridad. El venezolano, en su gran mayoría, está allí. Entonces, tenemos pandemia, tenemos tema gasolina, tenemos tema hiperinflación, tenemos tema alimentación, tenemos tema. Y el venezolano se sondea y se maneja dentro de todos esos temas y tiene que escoger diariamente cuál es el tema que va a abordar y cuál es el tema que debe enfrentar. Y fíjate que yo utilizo 2 palabras, una cosa es el afrontamiento y otra cosa es el enfrentamiento. Por ¿Ok? eso yo hablo de estrategia de afrontamiento. Y afrontar significa, con recursos, manejarme en la situación.
O sea, ¿cuáles son los recursos para yo afrontar esa situación? Entonces, con esos recursos yo la afronto. Eso no significa chocarme con ella y tratar de vencerla o no vencerla. ¿Ok? Es allí. Entonces, ok. Si me preguntas cómo manejar la situación, ¿cómo podemos hacer estos abordajes? Bueno, los abordajes tenemos varias estrategias de afrontamiento. Entonces, lo primero, y es una invitación que se hace cuando nosotros estamos en una situación como esta, donde no podemos desarrollar resiliencia o estamos en proceso del desarrollo de la resiliencia, y la resiliencia es la capacidad para poder superar una situación considerada traumática para la persona con nuevos recursos, sin que eso sea una herida permanente, sino que simplemente sea una fuente de aprendizaje. Y en resiliencia, ¿hablaríamos de afrontamiento o de enfrentamiento? Ya que son dos conceptos distintos. Cuando tú eres resiliente, tú haces afrontamiento. Okay. Y una de las grandes para poder desarrollar resiliencia siempre es hacer las cosas más lentas, ¿sí? ¿Okay? Ser más lentas las cosas. Ese famoso bájale 2. ¿Por qué? Porque yo miro la situación y digo, esta es la situación. De esta situación, ¿qué elementos puedo manejar? Y de estos elementos que puedo manejar, ¿cuáles son los prioritarios? Entonces, con los recursos que tengo, acciono y desde allí puedo solucionar. Porque a veces nos empeñamos en solucionar situaciones que no tenemos recursos. Y ahí vienen como que las frustraciones y todo esto, ¿no? Frustración. Ahí viene la frustración. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer esto. ¿Tengo los recursos? Sí. ¿Qué recursos dispongo? Esto. Entonces vamos a hacerlo. Okay. Esta es la situación. ¿Puedo hacer algo? No. Pero, ¿sabes? Esto es como que lo complicado de aceptar, que no puedes hacer algo porque no tienes los recursos para hacerlo. Entonces entras como en esa dualidad de que, ¿sabes? Yo lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo porque se escapa de mis manos. Y es ese shock que uno tiene. Y caemos en lo que... Entonces, lo primero que yo debo hacer es ser, no hacer. Entonces, la única manera de ser es tomando conciencia de quién soy, cuáles son mis necesidades y cuáles son mis recursos. Esto no significa que yo no pueda desarrollar recursos, solo significa que en este momento estos son los recursos que poseo para afrontar eso. Yo quiero café. ¿Tienes café? No. En algún ¿Puedes momento salir, tendrás café. ¿puedo salir a comprarlo? Sí. Ya no. Claro. Sí, le entiendo, sí, ¿Cuándo le entiendo. lo puedes ir a comprarlo? En la tarde. Entonces, tenemos que tomar la decisión de posponer ese deseo de tomar café. El deseo, ni siquiera de posponer el deseo, realmente es de complacerme en el deseo. Sí. Es una de las primeras cosas que yo debo saber es con qué recursos cuento y cuál es la disponibilidad. Existen otras estrategias que a mí me parecen muy buenas y que además muchas de ellas la dio ahorita la Organización Mundial de la Salud. Primero, hacer alguna actividad física. ¿Okay? Salir a caminar es una buena opción. Sí, yo creo que 20, 25 minutos, tú caminas, te relajas, despejas la mente, es más liberador. No solo 20, 25 minutos porque así está establecido, sino el tiempo que yo requiero. Si yo puedo caminar 5 minutos en paz, eso va a ser beneficioso. Si puedo caminar 1 hora en paz, va a ser beneficioso. Entonces, es saber qué me hace bien
y me hace bien caminar 5 minutos. Bueno, pero es que se dice que debo caminar 25, pero si 25 van a significar angustia, entonces yo tomo conciencia Y lo de que dejamos eso así. no. No. Y el que es tener presencia en la acción, que es el famoso mindfulness. ¿Okay? Es tener presencia en la acción, pero es que no solo es tener presencia en la acción, es tener conciencia de lo que siento. Ah, si yo siento que esto me angustia, ¿para qué me voy a forzar? Exactamente, o sea, si tú te sientes cómoda caminando tus 5 minutos y estás consciente y lo tienes presente, ¿por qué vas a caminar 25 si para ti funcionan 5? O sea, en Correcto. ese determinado momento. Entonces, hay dos cosas. Es, ¿qué me genera la acción? ¿Ok? ¿Sí? ¿Me genera bienestar? Sí. Qué rico. Lo otro es, durante Sí, el bienestar. Porque en el momento que la cosa me empieza como a, qué fastidio, qué molestia, me está generando más angustia que, entonces, lo sano es soltar ese recurso, ¿ok? Entonces lo suelto. Lo otro es dosificar las noticias, sí. dosificar la. Yo personalmente, o sea, desde lo personal, yo tomé una decisión, yo no leo noticias, de verdad, a menos que sea estrictamente necesario, porque uno se angustia y a la larga uno no puede hacer nada por eso, porque si tú me dijeras que es que yo fuera político y, bueno, yo tengo los recursos para solucionar este problema, pero no los tengo. Entonces, reduzco la cantidad de noticias que leo porque no lo puedo resolver. No se puedes resolver, porque en este momento tú y el Club de Leones están haciendo resoluciones, ¿ok? Claro. Esta charla y todas las acciones que ustedes están haciendo están orientadas a aportar a una resolución de un problema llamado salud física y salud mental. ¿Ok? Entonces, sí hay resolución con una noticia, porque ustedes tienen conocimiento y tienen conciencia de que hay unas necesidades y desde este espacio ustedes están aportando. ¿Dónde la noticia se nos hace terrible? Cuando no es una fuente de conocimiento, sino es una fuente de angustia. Exactamente. Ahí es que Cuando radica el problema. esa información no me va a orientar absolutamente a nada. No hay un para qué. Y cuando no hay un para qué, no tenemos objetivo, la meta clara. La gran pregunta es, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a informar? ¿Para qué voy a caminar? Entonces, yo puedo respirar. ¿Para qué voy a respirar? ¿Para qué voy a hacer ejercicio de respiración? Ah, bueno, para calmar mi ansiedad. Exacto. Entonces, esa respiración es Consciente, respiración consciente. Uno lo siente, uno se relaja, este tipo de cosas, ¿no? porque hay un para qué. Y los para Exacto. qué nos dan, o sea, es la diana. Entonces yo voy a respirar, yo voy a caminar, yo me voy a informar para saber qué está pasando. Hasta que esa noticia me genere ansiedad que me paraliza. Lo Exactamente. otro, reformular nuestros vínculos. Y cuando hablamos de reformular es hacer revisión de vínculos. Y esos vínculos que realmente necesitamos, y necesitamos no desde la carencia, sino desde la sanidad, desde la conexión que nutre. ¿Cómo lo voy a manejar? Porque además en el caso de Venezuela vivimos en diáspora, entonces muy probablemente hijo en Venezuela, mamá en Colombia, papá en España, primos en Chile, mis mejores amigos en Kuala Lumpur. Sí, o Okay. sea, cualquier destino, porque el venezolano está regado ahorita en todo el mundo.
Entonces, vivir la pandemia sin tener referentes de seguridad afectivo es muy duro. Porque los verdaderos referentes que nos hacen seguir hacia adelante son referentes de seguridad afectiva. ¿Okay? Entonces, ¿cómo los voy a manejar? ¿Qué espacio les voy a dar? Bueno, me toca Zoom. Entonces, bueno, lo haré por Zoom. No tengo Zoom porque no podemos. Entonces, vamos a ingeniarnos de alguna manera. Y lo otro que es muy importante y que puede ser un paliativo, porque si no tenemos internet y no lo podemos manejar, pues existe el lápiz y el papel y podemos hacer una carta. Exacto. Para efectos del cerebro, el cerebro no distingue realidad de fantasía. Para el cerebro todo es realidad. Y esa es una de las buenas noticias y malas noticias. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque cuando yo soy capaz de escribir una carta a alguna persona que tenga una vinculación afectiva nutritiva, porque no tengo Zoom, porque se cayó el internet, porque se fue la luz, porque no tengo ese recurso, hay el recurso de escribir la carta y plasmar toda mi necesidad y todo mi afecto en un papel. Y quizás a lo mejor tal vez en algún momento yo se lo pueda entregar. Malas noticias. Todo lo que nos imaginamos, el cerebro lo asume como realidad y en consecuencia el cuerpo va a reaccionar a esa realidad, que es simbólica, pero para efectos del cerebro es real. Por eso cuando nos manejamos entre pasado y futuro, nos manejamos entre depresión y ansiedad. La ansiedad es por el futuro y la depresión es por el pasado. Por eso es importante estar en el presente. Y por eso es una de las estrategias más terapéuticas en este momento, es el mindfulness. O presencia en la acción. Pero no solo es presencia en la acción, es presencia en la emoción también. Entonces, tener conciencia de que si yo salgo al supermercado o salgo de la casa y me empiezo, y digo, ok, estoy ansiosa. Exacto. No, es que estoy tal cosa, no, estoy ansiosa. Entonces, estoy ansiosa. ¿A qué le tengo miedo? Porque la ansiedad me está diciendo, tengo miedo. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo miedo a que me agredan. Y por eso muchas de las preguntas deben estar orientadas. Estoy desarrollando ansiedad social. Sí, de hecho, tenemos aquí una pregunta, retomando la cuestión de las preguntas. Igual todo muy excelente, o sea, de verdad que quedó súper bien respondida la pregunta. Aquí hay una cosita que te preguntan. Ya te digo. Ajá. Me gustaría saber sobre la ansiedad social en situaciones cotidianas a raíz del aislamiento social. Me pongo muy nerviosa, perdón, y antes no me pasaba. Claro, fíjate lo que está ocurriendo allí. Antes no me pasaba porque yo estaba codificada o estaba programada o estaba diseñada, vamos a llamarlo así, aunque pareciera muy duro y nada romántico, para salir todos los días a hacer una serie de actividades. Y esa era la función. Yo voy, hago, entro, subo, bajo, voy al trabajo, voy a hacer el mercado, voy a la universidad, estudio, si tengo familia me reúno con la familia, hago la comida, ta, 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 ta. Y un buen día me encuentro en situación de aislamiento y descubro que mi seguridad está en ese espacio. ¿Okay? Entonces, yo me siento segura acá. En las primeras de cambio, muy probablemente hice un proceso contrario. Tenía ansiedad porque estaba dentro de un espacio confinado. Es decir, yo tengo que hacer una serie de actividades que son lo que me van a permitir el proceso de sobrevivencia. Resulta que ahora se invierte el proceso y me dicen, usted se queda en casa porque eso es lo que le va a garantizar la sobrevivencia. Y lo que se ha hecho es un proceso inverso. Ahora, yo tengo toda una programación para estar dentro de casa o en el espacio que me corresponda, porque aquí se garantiza mi sobrevivencia. ¿Qué está pasando? Cuando yo salgo a la calle o a los espacios abiertos, automáticamente hay una alerta que dice, la calle
o los espacios abiertos no son fuente de seguridad. Y entro en un proceso de ansiedad. Claro, porque durante todos estos meses tu cerebro se acostumbró a que tu zona segura era en tu casa o en el espacio que te hayas estado viviendo en este momento. Entonces, cuando sales, pierdes esa seguridad que ya tenías en ti y justamente por eso te genera ansiedad. Correcto. Sí, ¿Qué es lo que debemos tratar en estos casos? Primero, tomar conciencia si es en todos los espacios o un espacio específico. Segundo, entrenarnos en respiración. ¿Ok? Incluso cuando estamos haciendo la ansiedad, uno de los ejercicios más maravillosos es respirar a 4 tiempos. Inhalo a 4 tiempos, exhalo a 4 tiempos. Lo hago durante 4 veces. Entonces, eso de alguna manera drena y puedo salir. Lo otro es hacer un programa de aproximaciones sucesivas a la calle. ay Dios. Caminar, salgo a caminar con algún compañero o alguna compañera o algún amigo o un familiar X o me voy aproximando, porque es un proceso de reentrenamiento y eso es lo que actualmente llaman síndrome de la cabaña. Sí. ¿Saben qué? Les vamos a dejar un video en el Instagram del Club de Leones de cómo respirar a 4 tiempos. Importante, se lo vamos a dejar. Ay, Dios. Seguimos con las preguntas. Tenemos otra, ¿verdad? Que vamos a tomar a la parte como de los estudiantes. ¿Es normal sentirse tan desmotivada en mis estudios? Sí, Por aquí. sí, sí, es normal. ¿Por qué es normal? La desmotivación tiene que ver con que no logro saber hacia dónde estoy, ¿para qué? Perdón, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Ok? El por qué nos da las razones por las cuales lo debo hacer. El para qué nos dice cuál es el objetivo. Entonces, cuando yo te pregunto a ti por qué estudias, muy probablemente podemos estar toda la semana hablando sobre el tema. Porque yo creo, porque yo quiero, porque yo puedo, porque yo creo en la humanidad, porque yo creo que en la salud, porque y pues me vas a dar 100.442 razones o más, infinitas. Infinitas. Pero me dices, no lo estoy haciendo. O sea, tengo muchos por qué, tengo razones, pero no lo estoy haciendo. ¿Okay? Claro. Cuando yo te digo, ¿para qué estudias? Gira el pensamiento, gira la respuesta. ¿Qué está pasando con los estudiantes? Los estudiantes estudian para aprender, para mostrar que saben, para pasar los exámenes, para pasar al año siguiente, para al final del camino graduarse. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento el para está congelado. Sí, totalmente. No hay para. No es que no haya para, es que no es el para por el cual ustedes lo estaban haciendo. Exacto, no es el para al que uno está acostumbrado. Correcto. Entonces, por eso estoy desmotivada. Porque la motivación es el impulso, es la fuerza para. Exacto. Si yo me consigo que ya no tengo parciales, que no tengo finales, que no voy a pasar a segundo año, a tercer año, a cuarto año, etcétera, etcétera, digo, ups, ¿para qué voy a estudiar? Y ahí lo que hay que hacer es un proceso de revisión. Es decir, tú estudias para pasar el examen o tú estudias porque quieres aprender. Porque el conocimiento es importante. Si el conocimiento es el importante y es la verdadera razón, la motivación muy probablemente varíe.
siempre y cuando ese sea tu proyecto sentido en términos de formación, ese sea tu proyecto de vida. Porque una de las cosas vitales en procesos como este, donde se demanda alta capacidad de resistencia y de resiliencia, es tener un propósito y sentido. Entonces, lo primero que debemos descubrir es cuál es mi propósito y sentido para, para estudiar medicina, o para estudiar anatomía, o para estudiar bioquímica, o para estudiar psicología, o para estudiar matemática, o para estudiar ingeniería. Vamos con punto número 1, sentarte a reconocer tu motivación. Tip número 1. Y siempre acompañarlo con respiración. 2, vean el video que le vamos a dar en la cuenta de cómo respirar a 4 tiempos. Retomando las preguntas, ¿verdad? Aquí le preguntan, le digo, ¿cuándo debo tomar un descanso de mis actividades diarias sin sentirme mal por no terminarlas todas? Hay una palabra que yo siempre y se llama compasión. ¿Okay? Yo sé que está muy de moda procrastinar. ¿Okay? Y entonces todo el mundo procrastina. Entonces yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos. Y así tiene una razón de ser. Eso tampoco es fortuito. ¿Qué es bueno hacer? Es bueno hacer una agenda en situaciones como esta. Una agenda donde tengas una estructura, porque de ser altamente estructurados a no tener estructura, no se siente bien, no es cómodo para la psique, para el ser humano. ¿Ok? Entonces, hazte una agenda, pero que sea una agenda amable, factible y compasiva. ¿Por qué? Porque los tiempos y la manera de accionar han cambiado. Entonces, si pongo una agenda muy apretada, siempre me voy a frustrar porque no la cumplí. Exactamente. La hago muy laxa, me voy a sentir culpable porque estoy flojeando. Entonces, ¿para qué me siento culpable? ¿Realmente la culpa me va a ayudar a algo? Entonces, más que sentirnos en la culpa, es reconocer que me siento culpable, porque en base a mi agenda antigua, donde yo tenía 100 cosas y no dormía y vivía en angustia y corría, muy probablemente ahorita tengo la oportunidad de hacerlo un poco más lento. Entonces, las pausas son necesarias. Las pausas te da amabilidad a la cotidianidad. La pausa te hace ser compasivo contigo, porque no, la única manera de ser compasivo con los demás es siendo compasivo con uno mismo. Y respetar nuestros tiempos y la velocidad a la cual estamos abordando el proceso vital es parte de la compasión. Entonces, si bien es cierto, no vayamos al otro extremo de que la pausa es todo el día, porque estoy en pausa, que es la situación contraria, es buscar un punto de equilibrio. Entonces, si yo me hago una agenda de más o menos tantas horas, no sé, 8 horas, 5 horas, 6 horas, eso dependerá de cada quien. Es una Y de agenda las real. agenda real. Real. Me puedo tomar 20 minutos. Ahora, si son 20 minutos para sentirme culpable y angustiarme por lo que dejé de hacer, no tiene sentido porque eso no es una pausa. Eso realmente es un espacio destinado a castigarme. Entonces, ¿qué sentido tiene castigarme con más la angustia propia de una agenda que no está cumplida? Entonces, ¿para qué es la culpa? ¿Para recordarme que no lo estoy haciendo bien? Entonces, vamos a eliminar la palabra culpa, que no es tan fácil porque nosotros venimos de una cultura culposa, y vamos a darle otra connotación. Bueno, yo me voy a tomar este espacio, yo me voy a ir a caminar estos 15, 20 minutos o 10 minutos, el tiempo que cada quien decida, y voy a
voy a hacer ejercicio de respiración, son 20 minutos para hacer yoga, son 20 minutos para pegar gritos, son 20 minutos para ponerme unos audífonos y escuchar la música que quiero, 20 minutos para nada, para ver el cielo, para ver, ¿ok? Pero son 20 minutos de Exacto, 20 descanso minutos real. para hacer cosas que a ti te hagan sentir bien, no te llenen de más angustia, no te llenen de más ansiedad. Por lo menos en mi caso particular, mi espacio es irme a hacer ejercicio. O sea, yo me voy a hacer ejercicio y yo no pienso en absolutamente más nada. Y son 45 minutos que son míos. O sea, es mío, yo no estoy pensando haciendo ejercicio, que es que no sé, no hice el post, no terminé de negociar algo, no terminé de hacer la tarea, no entregué, o sea, no, es totalmente la mente en blanco, la música y yo. Exacto, exacto. Eso es conexión con el placer, simplemente. Por Exactamente. eso, Vamos con para nuestra... cerrarte Ajá, dígame. disculpa un segundo, No, tranquila, para tranquila. cerrarte, por eso tener presencia en la acción es tan importante. O sea, si yo estoy en pausa, estoy en pausa. Exactamente. Es que tienes que vivirlo. Y es eso que estábamos hablando del mindfulness. Tienes que vivir, o tienes que concientizar lo que estás haciendo. Porque si te estás tomando una pausa, tienes que concientizar que te estás tomando una pausa. Y no puedes pensar en lo que debería estar haciendo en estos 20 minutos que basado en la culpa no estás aprovechando. Entonces, es eso, pues, hay que ser conscientes de que cada quien tiene su espacio, todas las personas necesitamos un tiempo, crear agendas reales. Y bueno, creo que con esto respondimos a la pregunta de nuestro espectador, ¿verdad? Esperamos que estés aquí viéndonos. Entonces, bueno, nada. Vamos con nuestra última pregunta. Vamos a ver. Tips para mantener un estado mental saludable durante el aislamiento social. Y me parece excelente terminar con esto. O sea, me parece excelente, porque nuestra última pregunta del día. Mira, fíjate algo. Yo creo que más que tips, eh, tiene que ver con acciones concretas. ¿Ok? ¿Eh? Y las primeras acciones, como lo habíamos citado, es, si vienes de ser altamente estructurado, y claro, ya después de 7 meses que tenemos en pandemia, en el caso nuestro y en el mundo, creo que ya hemos agarrado muchas de esas acciones. Primero es, hazte una agenda. Y una agenda no porque hoy tengo que hacerlo, no, sino para que te dé estructura. Primero es buscar una estructura con la cual nos sentamos cómodos para accionar. Segundo, vamos a revisar nuestros vínculos. ¿Y qué significa revisar los vínculos? ¿Cuánto de las conexiones que tengo son reales y verdaderas? ¿Okay? Y seguirlas fomentando. Tercero, buscar espacios para hacer actividades físicas o de otro índole. O sea, la gente habla actividad física para hacer deporte. Resulta que a lo mejor a mí no me gusta hacer deporte. Y resulta que todo el mundo te dice, este es el momento para hacer deporte. Y tú dices, dentro de ti, tú dices, Dios mío, pero si yo no quiero ni levantar una hoja. O sea, ¿por qué tengo que hacer deportes? Entonces, ¿pero qué te gusta? O sea, de eso, de ese mundo que hay en ti, ¿qué te da tranquilidad? Yo no hablemos de paz, hablemos de tranquilidad. ¿Qué te da bienestar? ¿Okay? Bueno, me da bienestar escuchar música. Entonces la gente te puede decir, pero no vayas a escuchar heavy metal, porque heavy metal te altera las ondas. No, si a ti te da paz heavy metal, usted escucha heavy metal. Exactamente. Si a ti Ya. te da paz leerte un libro, hay gente que dice, no, leer, es que voy a estar como estudiando. No, si a ti te da placer leer, utiliza tu tiempo leyendo. Si a ti te da placer escuchar música, escucha la música que te gusta. Si te da placer bailar, baila. O sea, es que yo siento que cada uno de nosotros en la pandemia hemos desarrollado ese safe space o ese lugar seguro que uno está haciendo algo y se siente bien
haciéndolo. Entonces, si todavía no lo has descubierto, ¿verdad? Te invitamos el día de hoy a descubrirlo, ¿verdad? Porque créeme que vas a encontrar una tranquilidad, porque bueno, ya no estamos hablando de la palabra paz, siguiendo las palabras aquí de Mitzi, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la palabra paz, estamos hablando de la palabra tranquilidad. Te invitamos a buscar tu espacio seguro, tu espacio de bienestar y tu espacio de tranquilidad, donde no te sientas culpable de nada, donde si pasaste un día triste, estresante, por cualquier razón que tengas, hagas esa actividad y te sientas tranquilo contigo mismo. Además hay algo que tenemos que trabajar. A veces pensamos que ese espacio es un espacio físico. Realmente es una posición, es una actitud. Y tener esa actitud nos va a ayudar a sortear las situaciones. ¿Y por qué hablo de sortear? Porque si yo leo, yo entro en bienestar, entro en tranquilidad y entonces cuando salgo a hacer la cola de 3 horas de gasolina, no me va a molestar. No, sí te va a molestar. O sea, salir y enfrentarte a 3 horas de gasolina te va a generar mucha rabia. Pero lo importante es decir, ok, esto me va a generar rabia. Entonces haces como una preparación previa. Entonces voy a salir, muy probablemente me enfrente a 3 horas de cola para la gasolina. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, voy a respirar, me voy a llevar el libro, voy a poner la música que quiero. Voy a tratar de entender y aceptar la situación. Porque la gran palabra en todo este proceso también tiene que ver con aceptación. Y es aceptar las cosas tal cual son, sin juicio. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede hacer? También. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es más grande que todos nosotros. Y solo desde la aceptación, sin el juicio, podemos sortear todos los obstáculos que estamos teniendo. Y podemos surfear la ola. Aunque en este momento la gran mayoría no sepa para qué. Exacto. Y quizás el aprendizaje esté allí. Y más que una serie de palabras que tienen que ver con el New Age, con la conexión del ser y etcétera, etcétera, es una realidad aplastante. ¿Puedo yo manejar esto y controlarlo el 100%? No. Si no puedo, caemos en lo primero. En las primeras respuestas a las preguntas. Si no lo puedo hacer de esto, ¿qué es lo único que yo puedo controlar? ¿Qué es lo único que yo puedo manejar? Y lo único que puedo hacer, ¿se cayó? Ah, no. No sé qué sucedió. Probablemente internet. Sí, ¿Y qué es lo único Ajá. que puedo hacer? Bueno, puedo manejar mi tiempo, puedo manejar mis recursos, puedo manejar mi respiración, puedo manejar una agenda, puedo manejar, entonces, esto es lo que puedo hacer. Ok, si yo logro volver a mí como el único recurso para poder ir afuera, es un gran avance. ¿Que la ansiedad existe? Sí. Sí. Es normal. ¿Que tengo rabia? Sí, y es normal. ¿Que tengo tristeza? Sí, y es normal. ¿Por qué? Porque nada de esto lo puedo manejar. Nada de esto estaba en mis planes. Nada de esto es, en principio, bienestar para mí. Entonces, si yo acepto todas esas cosas, puedo decir, ok, ¿qué puedo hacer? Es como cuando vas al examen de anatomía y pues no sabes nada. Y tú dices, no, es que yo sabía, te rasparon. O sea,
Bueno, yo sabía este pedazo. Ah, bueno, vamos mejorando, pero no fue lo que te preguntaron. Bueno, la realidad es que yo no sabía. Ah, ok, estamos mejor. ¿Por qué? Porque entonces tengo que empezar desde el principio. ¿Qué significa empezar? Sí, significa Sí, empezar. ¿Ok? Entonces, lo importante de todo esto y de tener salud mental y remitirnos al concepto originario es saber cuáles son nuestras potencialidades para poder manejarnos ya no en niveles de estrés normales, sino en niveles de estrés anormales, para poder hacer un trabajo fructífero, para poder estar al servicio. ¿Ok? No solo ok. mío, sino de la comunidad. Si yo sé respirar y mis vecinos no saben respirar, pues simplemente, mira, podemos hablar, vamos a aprender a respirar. Y ya en Respiramos ese todos momento, juntos. y respiramos todos juntos. O lo enseñaste. Ah, yo sé hacer, yo sé inglés, pero tú no sabes, de pronto. Entonces, es reformular. Yo no diría ni siquiera reformular, es deconstruir conceptos para construir conceptos que nos permitan ir a esta nueva realidad. Y creo que las palabras que podemos rescatar de más o menos todo esto es construir, aceptación, concientizar, compadecerte, o sea, de ti mismo. Y básicamente creo que todo se resume, ¿verdad? A que los tips para enfrentar esto es que tomes cartas en el asunto, busques tus espacios para esparcimiento, ¿verdad? Se dice esparcimiento, ¿cierto? Tus espacios de esparcimiento y te planteas objetivos reales, o sea, todo muy real. Cuesta, sí, como lo comentamos antes, pero se puede. Justamente fue una palabra que se utilizó antes. Se puede, lo puedes lograr, todos lo podemos lograr. Así te vea difícil, así sientas que en este momento estás hundida, en este momento o estás hundido o estás pasando por un momento difícil, sí vas a poder salir de esto. Y esto no es para siempre, esta pandemia en algún momento va a terminar, que no sabemos cuándo, eso es otra cuestión, pero bueno, nada, todo pasa por algo. Yo soy fiel partidaria de que todo pasa por algo y todos teníamos que aprender algo de esta situación o estamos aprendiendo algo de esta situación. Correcto. Que esta es una situación que, reitero, es difícil. Decir que no es difícil sería mentir. Decir que un proceso de gran aprendizaje ligero también sería mentir. O sea, yo te estaría mintiendo si te estoy diciendo esto. Porque deconstruir todo tu esquema de vida para reconstruirlo y ponerlo a funcionar no es un proceso fácil. Sin embargo, nos tocó en todos los espacios y a todos los niveles, con muchas carencias, con pocas carencias, pero nos tocó así de sencillo. Yo creo que una de las palabras clave no es compadecerse, y es tener compasión con uno mismo. ¿Okay? Porque compadecerse supone tener de alguna manera lástima por lo que me está pasando. Perdón. Compasión tiene que ver con misericordia, con ser capaz de aceptarme tal cual soy. ¿Okay? Y esto es lo que soy, con estos temores, con estas angustias, con estas incertidumbres. Pero también soy un ser humano que tiene la capacidad y tiene unas potencialidades que muy probablemente en algún momento las sacamos a relucir y que en este momento no las recordamos. Y es rescatar dentro de nosotros mismos cuáles son esos recursos. Porque siempre hemos tenido los recursos. Y por eso la plasticidad del ser humano para hacer cosas. Y yo creo que lo otro es tener siempre fe en el futuro, y eso es la esperanza, pues. La esperanza es la vida misma defendiéndose, ¿ok? Como diría Cortázar. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos esperanza en algo, bien sea que esto pase
pero mientras esto pasa, debemos vivir, Exacto. no sobrevivir. Insisto, cada día aparecen más iniciativas que apuestan a la vida y no a la sobrevivencia. Para muestra un botón está el caso de ustedes. Está otro caso que es el caso de Mayú, ¿okay? Que también sigue funcionando. La gente de Cumis. Cari, exacto, la gente de Cari, o sea, hay muchísimas fundaciones y organizaciones no gubernamentales y que siguen funcionando y haciendo el día a día, si bien no perfecto, quizás un poco más amable y más amigable. Un poco más Y en ameno. algunas cosas más ameno y en algunas cosas ni siquiera amigable el día a día, pero sí garantizando la posibilidad de un futuro distinto. Entonces, hacia dónde, insisto, debemos apuntar a tomar conciencia de nosotros, a tomar conciencia de cuáles eran nuestras motivaciones, cuál era nuestro esquema de vida y hacia dónde lo queremos llevar. De más está decirte que estoy súper agradecida por la invitación de ustedes, por la iniciativa de ustedes y que un día como hoy le den el espacio a la salud mental, que muy probablemente, dicho no por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud, sea la pandemia siguiente. Muchísimas gracias a usted. Podemos cerrar con hashtag nos tocó, pero aquí te enseñamos cómo sobrevivir a esto y cómo a vivir esto. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal, que tienen el botoncito aquí arriba, prender la campanita con las notificaciones y seguirnos en @Club de Leones Vargas y seguir a la licenciada Mitzi en @Mitzi Bienestar para muchísimos más tips, consejos y herramientas para vivir este proceso. Quedamos pendientes con el video de las respiraciones, espérenlo, lo vamos a postear. Y bueno, nada, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esto fue todo. De verdad que excelente la experiencia. Aclaramos muchos términos, muchas cosas que uno oye a veces y uno no sabe completamente de lo que es. Y siento que esto es un tema que había que tocarlo, no solamente por conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, sino porque salud la salud es un tema que hay que hablarlo todos los días. Entonces, bueno, muchísimas gracias.